Los cuarteles militares de todo el país tienen historias paranormales impactantes, y la gran mayoría de ellas se mantienen en la sombra solo pasando de boca en boca entre conocidos. Hoy vas a escuchar una serie de experiencias militares que estoy seguro te van a sorprender, y más aún porque es la primera vez que van a ser contadas. No olvides suscribirte y dejar un comentario para saber qué opinas sobre todo esto. Si podés compartir el video sería genial, de esta forma me ayudas a llegar a nuevas personas que aún no conocen el canal. Ahora sí, ponete cómodo porque comienza este nuevo relato paranormal. Bienvenidos. Esto que quiero contarte pasó hace tiempo, en 1980, cuando hice el servicio militar obligatorio. Me había tocado en el Regimiento de Infantería Mecanizado 24 de Río Gallegos, esto es en la provincia de Santa Cruz. Ingresé inicialmente a la compañía B, pero a las pocas semanas me pasan al servicio de banda para tocar el tambor y también estaba en el comedor y el cine. Es decir, me dividía entre estas tres tareas a lo largo de las semanas. Más o menos en el mes de julio, alrededor de las 8 de la noche, vemos que pasan corriendo 3 soldados, con los cascos, la capa poncho y los fusiles en mano. Nos empezamos a preguntar qué había pasado, no era algo común ver esta situación y mucho menos en horario nocturno. Resultó ser que el soldado que estaba en el puesto 5, el más alejado y aislado justamente, le había pasado algo. Este muchacho estaba apostado en la garita, como era de costumbre, en un momento sale unos metros caminando y al volver al puesto ingresa y se encuentra con un cuerpo parado, según él de una mujer, pero sin cabeza. El miedo, la sorpresa y la desesperación hizo que sin pensarlo saque el seguro y le descargue el cargador completo del fusil. Al escuchar los disparos, los soldados que estaban en los puestos más cercanos se acercaron y preguntaron qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y uno de ellos tenía un equipo de comunicaciones. Da aviso al puesto 1, que estaba a la entrada del regimiento, en donde el jefe de guardia era, recuerdo que era un subteniente de apellido Salas, que según dicen, o sea, yo no, esto no lo puedo aseverar porque no lo vi, pero que llegó, la vio también a esta mujer y le descargó todo el cargado de la pistola 9 milímetros que él portaba. Este soldado había quedado con un ataque de nervios tal que terminó en el hospital del batallón. Pero esto no termina acá. Faltaba conocer quién fue esta mujer fantasma. Un suboficial contó que un soldado de clase 55 se había puesto de novio con una joven que vivía en la ciudad de Río Gallegos. Y se sabe que cada vez que este soldado hacía guardia en el puesto 5, de alguna forma se encontraba con ella durante la noche y madrugada sin que nadie los vea. Pero una noche la tragedia llegó. Cambiaron de puesto a este joven y no pudo darle aviso a su novia. Fue así que durante la madrugada quien estaba en este puesto notó que alguien se acercaba por el campo en total oscuridad. Se dice que gritó "Alto quien vive" 3 veces y al no obtener respuesta disparó, acertando uno de los disparos en la cabeza de esta chica. Desde ese momento se dice que es muy común verla, a veces caminar entre los pastizales, otras tantas directamente adentro del puesto de guardia 5 e incluso en otros también como el 7. El soldado que fue el novio se ahorcó en el parque automotor. El parque automotor era donde se guardaban los camiones de las compañías. Y según contaban, para esa misma época en que aparecía ella, que yo no recuerdo si fue julio o agosto, era una fecha en donde hacía mucho frío y oscurecía temprano y amanecía tarde. Dice que se veía como una sombra con las capas que se usaban para la lluvia, que corría entre los camiones y se escondía entre los camiones. Por eso que para esa época ningún soldado quería quedarse a hacer guardia solo ahí. Ni tampoco los que tenés, a partir de ahí, el que les tocaba el guardia en el puesto 5. Yo lo viví una vuelta, ya que como tambor yo cumplía guardias haciendo los toques. Y en una oportunidad, que justo había un cambio de guardia, el último toque era retreta, donde son las 9:15,
o las 21:15, y fui a dar el parte en el puesto 1 y justo estaban haciendo el cambio de guardia y el soldado se negaba, decía, no, no, yo no quiero ir, no quiero ir, mi sargento, yo no quiero quedarme ahí. Soldado, usted tiene que ir, es una orden. Y no, no, arrésteme, dice, pero yo no quiero ir. Una noche, estando en el comedor, me pasó algo que me asustó. Estaba totalmente solo y mientras caminaba por uno de los pasillos cuando me retiraba, a uno de mis costados se caen 6 sillas, de esas metálicas. ¿Cómo pasó esto? No lo sé, pero era físicamente imposible por cómo estaban apiladas y trabadas. Salí de ahí lo más rápido posible y me encuentro con un cabo primero de la compañía comando. Me pregunta qué había pasado, había escuchado el ruido y me vio salir bastante nervioso. Le conté todo, y mirando para adentro me dijo que varios fueron los que habían visto por ahí a la famosa chica del puesto 5. Yo no la vi, pero quizás había sido ella. Esto me sucedió en el año 2011, prestando servicio en Gendarmería Nacional en lo que es el paso fronterizo Hito 45. Esto queda en la provincia de Chubut. En este lugar, para entrar en contexto, hay una casita de guardia donde está todo lo referido al paso de frontera y aduana, y un poco alejado una casa donde nosotros, el personal uniformado, descansa, almuerza y cena. A las 8 de la noche se cierra el paso y el edificio de guardia queda cerrado y vacío. Esa vez había quedado de guardia yo y más o menos a las 10:15 de la noche suena el teléfono. Atendí y era una mujer pidiendo de forma desesperada auxilio, diciendo que estaba en la casa del paso fronterizo. Nos miramos entre mis compañeros sin entender qué había pasado y fuimos para allá. Al llegar nos encontramos con que todo estaba apagado y cerrado. No había ninguna mujer, ninguna persona y es más, el teléfono del cual llamó esta supuesta mujer estaba adentro y nadie había ingresado. Revisamos obviamente y lo confirmamos. Esta situación pasaba cada tanto y jamás se le encontró una respuesta, y más aún estando en un lugar tan inhóspito como el Hito 45 en la provincia de Chubut. Al otro día se le preguntó al personal de aduanas, cuando entramos todos de servicio nuevamente, si ellos habían ido por las dudas o habían escuchado algo, qué sé yo, y no, ellos manifiestan que así como salieron de su guardia, hicieron exactamente lo mismo. Fueron, se higienizaron, cenaron y se acostaron a dormir. Así que fuimos los únicos que escuchamos ese llamado telefónico de auxilio. Otra situación fue en el año 2013 en la Escuela de Suboficiales de Gendarmería en Jesús María, provincia de Córdoba. En una ocasión, durante una guardia en plena madrugada, salgo a la galería de lo que era la casa de guardia y enfrente, donde estaba la caballeriza y la pista de salto, escucho un silbido. Me coloco en la punta de la galería intentando saber de dónde salía y no logré ver nada. Estaba muy oscura la zona. Bajo y comienzo a caminar en esa dirección y fue tremendo escuchar este silbido, pero más cerca, más fuerte y mucho más largo. Sin entender de dónde salía o qué lo producía, comencé a caminar hacia atrás muy lentamente sin darle la espalda, porque sentía que era algo peligroso. Descarté completamente que haya sido una persona. Eso fue otra cosa. Luego de un rato me tiro a descansar yo y se despierta mi compañero, bueno, a estar alerta a él. A las 6 de la mañana, antes de salir de la guardia, decidimos tomar unos mates y me dice mi compañero, ¿te puedo decir algo? Me dice, pero no quiero que me tome como un boludo ni como un loco. No, le digo, decime ¿qué pasó? Vos sabés que anoche, me dice, después que vos te fuiste a descansar, se escuchó un silbido cerca de la pista de salto, dice, y me quise ir a ver qué pasaba, alumbré con la linterna, todo, y era los silbidos cada vez más fuertes y parecía más cerca, y la verdad que me agarró mucho miedo. Entonces lo miré yo a mi compañero y le digo, vos sabés que yo anoche escuché exactamente lo mismo, llegué a mitad de camino y exactamente lo mismo, volvió a silbar más fuerte, me agarró un miedo, así que me volví y no salí más. Así que los dos escuchamos los silbidos en la oscuridad en la zona de la pista de salto.
de caballos. Cuando sale el otro suboficial, que era más antiguo que nosotros, le comentamos de lo sucedido y según él nos manifestó que sí, que suelen escucharse cosas, pero que no le demos importancia y que a menos que veamos que sea una persona no nos acerquemos, porque hasta el día de hoy tampoco saben qué pasa realmente. En el año 2014, en esta misma escuela, también me pasó algo muy extraño. Para comprender tengo que mencionar que unos meses antes había tenido una muy fuerte discusión con un compañero de cuadra, y jamás ninguno de los dos pidió disculpas ni reconoció su propio error. Lo más terrible de todo esto fue enterarme que este muchacho junto con su novia habían tenido un accidente con el auto en la ciudad de Colonia Carolla y ambos murieron. Me quedé muy mal porque no habíamos podido solucionar esas diferencias y ahora ya era tarde. Una noche, estando en la cuadra cerca del baño, acomodando y revisando unos apuntes de estudio, recordemos que la gran parte del día en la escuela es para cursar las diferentes materias, y de repente escucho un ruido en uno de los cofres. Estaba oscuro, así que alumbré con la linterna y no se escuchó más. Tampoco había nadie. En realidad había dos compañeros que estaban descansando, pero lejos de ese lugar. Vuelvo a lo mío y otra vez el ruido. Alumbro y se deja de escuchar. Me acerco caminando y me di cuenta que eso estaba pasando en lo que había sido el cofre de mi compañero. En ese momento vacío, ya habían pasado unos días de su muerte. Cuando me doy vuelta, otra vez el ruido. Y ahí intenté encontrar una respuesta a esto, imaginando que tal vez era él, que de alguna forma se quería comunicar conmigo para cerrar nuestra historia que tan mal me tenía. Así fue que le pedí disculpas por lo que había pasado y deseaba que pueda descansar en paz después de ese terrible final. Seguí con lo mío y no volví a escuchar nada más, ni esa noche, ni tampoco las que siguieron. No sé si fue él, pero al menos esto me sirvió para poder pedirle sinceras disculpas y aliviar ese peso que tenía en mi conciencia. Soy suboficial en la Brigada de Paracaidistas de Córdoba. No voy a decir la unidad y pido por favor que mi voz sea deformada un poco para evitar que se sepa quién soy y no tener posibles sanciones. Si bien tengo claro que en este lugar, como en la totalidad de los cuarteles militares podría decirte, hay historias paranormales, todo el mundo lo sabe y es algo común, pero los superiores no ven con buenos ojos que esto se divulgue. Hay muchas historias, algunas mías y otras de compañeros, pero hoy vas a escuchar todo lo que pasó en una misma noche. Fue realmente algo único. En ese tiempo tenía a cargo a un grupo de soldados nuevos, los cuales tenían una serie de indicaciones que respetar y también de cuidar los sectores que estaban previstos. Teníamos 3 lugares sensibles. Uno era el polvorín, donde hay munición, otro depósito de arsenal y una entrada secundaria. Todos estaban cerrados con llave, candado y custodiados. Los soldados nuevos tienen una particularidad. O bien están muy desatentos y distraídos a las reglas que hay que cumplir, o todo lo contrario. Permanecen todo el tiempo en un grado de alerta máxima que puede llegar a ser muchas veces contraproducente. Justamente estas cuestiones son las que hay que controlar y subsanar dependiendo el error que tengan. Esa noche estaba haciendo mi recorrida verificando que todo esté bien y uno de los soldados cometió un error. Mientras estaba hablando con él, aclarando ciertos puntos, pasó algo sorprendente. Cuando yo le estoy diciendo esas cosas, detrás de los puestos de un edificio que es un depósito, se escuchó el grito de un hombre prácticamente como si fuera que le estaban pegando, era un grito desgarrador. Nos quedamos callados, yo y el soldado, nos miramos a la cara y prácticamente le dije: dígame que usted también escuchó lo que yo oí. Me miró y me dijo: sí. Entonces, bueno, cuando yo reacciono automáticamente en mi cabeza, previamente no fue lo primero que pensé, es un fantasma o algo, sino es alguien se está metiendo al cuartel en mi guardia. Entonces, yo me puse en modo guardia y prácticamente le dije: vaya y dé una vuelta por todo el depósito y quédese de vuelta en el puesto. Fíjese si no hay alguien dando vueltas por acá al costado. Entonces yo me fui más para atrás de este depósito
cargué mi fusil y prendí mi linterna que la tenía acoplada en mi fusil. Y prácticamente me fui haciendo, prácticamente apuntando para todos los lados que yo apuntaba con la linterna y el fusil. Y me fui solo, prácticamente solo me fui. Esa fue la primera cosa que me pasó. Y cuando me fui mucho más para atrás, empecé a escuchar crujidos de plantas, de prácticamente vegetación aplastada cuando alguien está caminando. Bueno, me fui prácticamente hasta el paredón que da al final ya del cuartel y no encontré nada. Yo di la novedad por radio al jefe de guardia sobre esto que había pasado y me fui a hacer los relevos. Desde esa hora fue que todo se comenzó a complicar. Cuando llego al Polvorín, el soldado me comunica que estuvieron pasando cosas muy raras por ahí. En un principio alguien le silbó desde uno de los costados, pero no había absolutamente nadie. Y luego, sumado a esto, comenzó a haber una señal de luces al final del camino, donde a esa hora tampoco había nadie. Cuando escucho todo esto, respiro profundo y automáticamente di aviso por radio al FEI. Para quien no sabe lo que es, se denomina fracción de empleo inmediato. Esto lo tienen todos los organismos militares y se usa cuando sucede algo, ya sea un ataque, alguna anormalidad, un incendio o cualquier otra cosa urgente. 2 minutos más tarde se presentó uno de los integrantes del FEI y junto a él fuimos a patrullar la zona en cuestión verificando que todo esté bien. Y hay una pequeña cosa, ¿sí? Es que yo andábamos con un perro que prácticamente siempre estaba con nosotros en la guardia. Es muy fiel, y dicen que hasta los animales son muy perceptivos en ese tema de espíritus o lo que sea. Y era una cosa que cuando a mí me seguía, particularmente a mí me seguía, porque yo, no sé, era muy lindo el perro, lo acariciaba, todo, se encariñó mucho conmigo, entonces me perseguía por todos lados. Y cuando yo me fui a hacer esa pequeña, a revistar ese lugar, ahí es donde, bueno, prácticamente me fui con una pareja del FEI, yo y otro soldado más. Ese perro empezó a encarar para adentro de lo que es el camino que da para el lado de afuera del cuartel y que está cerca del Polvorín. Y empezó a ladrar como si fuera que, no sé, como si fuera que lo quería morder, como si fuera que lo quería atacar. Pero se fue a plena oscuridad, fue y encaró ciego para allá. Fuimos hasta donde estaba prácticamente el perro, lo llamo, y empiezo a apuntar por la linterna por todos lados, no había nada. No había absolutamente nada, y habíamos escuchado crujido, y es por eso que nos alarmamos, y vimos y no había absolutamente nada ni nadie. Entonces vuelvo, le agradezco al que estaba de FEI, le digo que disculpe por la molestia por haberlo despertado hasta ahora. Cuando estaba despidiendo al soldado del FEI y mientras salíamos por otro costado, nos encontramos con una nueva situación. Un pequeño depósito de carpintería que estaba con su reja cerrada, su candado puesto y su puerta cerrada también, y que minutos antes estaba todo normal. Cuando pasamos encontramos que este lugar tenía sus luces internas prendidas e incluso la televisión también lo estaba. Nos quedamos mirando porque no entendíamos de qué manera podría haber pasado esto, ya que la llave que da la luz estaba dentro y estaba todo cerrado. Dejé a un soldado custodiando este depósito y yo continué haciendo la recorrida para no perder tiempo. Al llegar al tercer relevo, el que estaba en la segunda puerta de ingreso, me encuentro que este muchacho no estaba en posición. Se había movido a unos cuantos metros donde había una luminaria. Le pregunto por qué no estaba ocupando su puesto y me responde pidiendo disculpas que no quería acercarse a la zona porque había visto, al parecer, a 2 sombras o 2 personas que pasaron por debajo de uno de los reflectores del costado y cuando se acercó para verificar habían desaparecido. No había absolutamente nadie. Y en ese momento se movió a un lugar donde quedar a la vista y seguro. Le pregunté cómo no dio la novedad por la radio como debe ser. Y me dijo que sí, pero al verificar el handy me di cuenta que este soldado lo tenía en otro canal. Cuando termino de hacer los relevos, suena la radio con una nueva novedad. Era el soldado del Polvorín, otra vez, dando alerta que tenía a 1 o 2 personas haciendo juego de luces desde el camino. Ese camino donde minutos antes revisamos minuciosamente y no había nada ni nadie. Con 3 soldados esta vez revisamos de punta a punta
incluso fuera del cuartel, con fusiles en mano y listos para lo que sea. Pero no encontramos nada. No había absolutamente nada, no había absolutamente nada. A todo esto, de pasar de las 3 de la mañana, ya estaban por ser prácticamente las 7. Ya tenía consumida casi toda mi guardia ya. Todo esto pasó en el lapso de 3 horas más o menos. 3 horas y cuarto. Y bueno, esa fue la cosa más fuerte que me pasó, que yo prácticamente llegué a la Guardia Central y me puse a hacer todos los papeleos como loco porque me quedaba poco tiempo para entregar la guardia y tenía que entregar todo con todo el papeleo hecho. Entonces, bueno, volvimos y toda la novedad. No lo asentaron porque prácticamente no encontramos nada ni a nadie. Fue algo que no pudieron explicar ni los jefes de guardia, ni yo, ni los soldados, ni todos los soldados que estuvieron conmigo. Que valgamos la redundancia, eran como 9, 8 soldados que estaban conmigo y que vieron y escucharon todas esas cosas y no pueden explicarlo a ellos. Y hasta el día de hoy pasa. Hay muchas guardias que no tienen ni idea de qué son, qué pasa, tratan de no darle importancia, pero ese día fue la primera vez que experimentaron todos ellos eso. En otra compañía puedo contarte lo que le pasó a mi pareja. Durante una de sus guardias comenzó a escuchar a una mujer. Venía al parecer desde una casa abandonada que estaba en el mismo predio o pegado, no sabría decirte con exactitud. Estando más cerca, escuchó muy clarito como desde adentro se escuchaba la voz de una nena y su risa, pero era plena madrugada. Así que se acercó, entró al lugar y pudo ver y escuchar cómo diferentes cosas como maderas y escombros se movían solos sin que haya absolutamente nadie. De la misma forma que entró, se fue y no regresó más. En mi caso estaba en un servicio de semana y durante la noche, organizando todo para el día siguiente, me preparé un café y mientras estaba regresando a la cuadra, estando solo, todas las puertas de los box o pequeñas habitaciones se azotaron a la misma vez, no una, sino 3 veces. Cuando conté esto, me di cuenta que a casi todos les había pasado algo similar. Como así también muchas cosas pasan en los cuarteles, cosas que se mueven, se abren, cosas que aparecen en un lugar y después aparecen en otro. Y bueno, vos le podés preguntar a cualquier militar que tenga tiempo en algún destino y te va a contar algo. Va a tener algo para contarte, porque son muchas las cosas que pasan en todos los cuarteles del país. Así como también me pasó en esa guardia. Amigos, espero que hayan disfrutado este video. Si es así, me encantaría saber qué opinan y si alguna vez vieron o les pasó algo similar. Les dejo en el comentario fijado 2 videos de esta misma temática con historias imperdibles que tal vez no vieron. Los veo en unos días con más historias y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.